Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la profecía de Sofonías. Capítulo 2, versículo 3, y capítulo 3, versículos 12 al 13. Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que practican su derecho. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá podáis resguardaros el día de la ira del Señor. Dejaré en ti un resto. Un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal. No mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán. Y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos. Da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sión, de edad en edad. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 1, versículos 26 al 31. Fijaos en vuestra asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así, como está escrito: el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículos 1 al 12a. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten, y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Reflexión. Queridos hermanos, en este nuevo amanecer, nuestra Iglesia Católica celebra a Beata Ludovica Albertoni, viuda romana. La Beata Ludovica Albertoni nació en Roma en el año 1473, dentro de una familia noble y acomodada. Desde joven manifestó una profunda sensibilidad espiritual y un gran amor por los pobres, pero sus deseos de consagrarse plenamente a Dios se vieron frustrados cuando fue obligada a contraer matrimonio. Según las costumbres de la época, aceptó esta situación con paciencia cristiana, viviendo su matrimonio con fidelidad y espíritu de sacrificio. Tras la muerte de su esposo, Ludovica quedó viuda siendo aún joven. Este momento marcó un giro decisivo en su vida espiritual. Libre ya de obligaciones familiares, ingresó a la Tercera Orden Franciscana, adoptando un estilo de vida austero, penitente y totalmente entregado al servicio de los más necesitados. Distribuyó gran parte de sus bienes entre los pobres y se dedicó especialmente a ayudar a mujeres jóvenes en riesgo, a enfermos y a personas marginadas. Su vida estuvo marcada por la oración intensa, la caridad silenciosa y una profunda unión con Cristo sufriente. Murió en el año 1533, con fama de santidad. La Iglesia la beatificó en el año 1671. En Roma es especialmente venerada por la famosa escultura que Gian Lorenzo Bernini realizó en la iglesia de San Francesco a Ripa, donde se representa su éxtasis espiritual como signo de su íntima unión con Dios. También celebramos a Santa Brígida, abadesa en Irlanda. Santa Brígida de Irlanda nació alrededor del año 451 y es una de las santas más veneradas del cristianismo celta, junto con San Patricio. Desde muy joven manifestó un profundo amor por Dios y una extraordinaria compasión por los pobres. Según la tradición, rechazó el matrimonio para consagrarse totalmente al Señor, haciendo voto de virginidad. Fundó un importante monasterio en Kildare, que se convirtió en un centro espiritual, educativo y cultural de gran influencia en Irlanda. Allí fue abadesa y guía espiritual de numerosas mujeres consagradas, y su comunidad se destacó por la oración constante, el trabajo sencillo y la atención a los más necesitados. Su figura está rodeada de numerosas tradiciones que subrayan su generosidad, su espíritu pacificador y su papel clave en la evangelización de Irlanda. Murió alrededor del año 525. La Iglesia la venera como santa y patrona de Irlanda, junto con San Patricio, y la propone como modelo de vida consagrada, caridad y confianza plena en Dios. Pasemos ahora a la primera lectura. Queridos hermanos, nos reunimos hoy para escuchar la voz del profeta Sofonías, un mensaje que atraviesa los siglos y llega a nosotros con una claridad que nos invita a mirar la realidad de nuestra vida desde la humildad y la esperanza. En este mundo donde parece que los que triunfan son los fuertes, los orgullosos y los que pisan a los demás, la palabra de Dios nos propone un camino totalmente diferente. El camino de los pobres del Señor, de aquellos que ponen toda su confianza en el cielo y no en las seguridades de la tierra. Así el profeta nos lanza un mandato urgente que hoy resuena en nuestras casas y en nuestros trabajos. Busquen al Señor todos ustedes, los humildes de la tierra, los que cumplen sus mandatos, busquen la justicia y busquen la humildad. Sofonías no nos pide que busquemos el éxito mundano o el aplauso de la gente. Nos pide que busquemos a Dios a través de la sencillez de corazón, reconociendo que sin Él no somos nada. En nuestra realidad cotidiana, a veces nos perdemos intentando ser los mejores en todo, queriendo tener siempre la razón, o acumulando cosas materiales pensando que así seremos felices. Pero la profecía nos advierte que la verdadera protección se encuentra en ser humildes ante el Creador. Buscar la justicia no es simplemente cumplir unas leyes, es tratar a nuestro prójimo con amor,
Es ser honestos en nuestras palabras y es defender a quien no tiene voz, sabiendo que Dios mire el interior de nuestras intenciones. La humildad que se nos pide hoy no es debilidad. Es la fuerza de quien reconoce que su vida es un regalo y que necesita la mano del Padre para caminar cada día, permitiendo que la gracia de Dios actúe en nosotros, sin ponerle obstáculos con nuestro orgullo o nuestra soberbia. Por otro lado, meditemos sobre la promesa hermosa que Dios hace a su pueblo. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que confiará en el nombre del Señor. Esta frase es el corazón de nuestra fe, porque nos revela que el reino de Dios no se construye con ejércitos, ni con grandes fortunas, se construye con personas sencillas, que han aprendido a soltar sus propias seguridades para agarrarse de la mano de Jesús. En este tiempo que nos toca vivir, donde nos angustiamos por el futuro, por el dinero o por la salud, se nos invita a ser parte de este pequeño resto de creyentes, que no tienen miedo porque saben que el Señor es su pastor, y nada les habrá de faltar. Ser pobre en espíritu, como nos enseña el Evangelio, significa vivir con el corazón despegado de las cosas de este mundo, usando lo que tenemos para servir a los demás, y manteniendo siempre la mirada puesta en la eternidad. Dios nos asegura que este pueblo humilde encontrará su refugio en su nombre, lo cual es una garantía de paz en medio de las tormentas, dándonos la tranquilidad de saber que nuestra vida está guardada en las mejores manos posibles. El profeta nos describe cómo vive este pueblo que ha sido transformado por la gracia. El resto de Israel no cometerá maldades, no dirá mentiras, ni habrá en su boca lengua embustera. Pastarán y descansarán sin que nadie los inquiete. La palabra de Dios nos llama a la coherencia, a vivir una vida donde la verdad sea nuestra bandera, dejando de lado los chismes, las críticas y los engaños, que tanto daño hacen en nuestras familias y en nuestras comunidades. Un cristiano que confía en el Señor no necesita mentir para quedar bien y necesita hacer daño a otros para subir un escalón, porque su seguridad no viene de lo que los demás piensen de él, viene de la paz que Dios pone en su alma. Esta promesa se cumple cuando dejamos de pelear con la vida y empezamos a aceptar la voluntad de Dios con alegría, confiando en que Él cuida de nosotros con un amor infinito. Estamos invitados a ser hombres y mujeres de paz, personas transparentes que con su sola presencia lleven alivio a quienes sufren, convirtiendo nuestra vida en un reflejo de la bondad de Dios, que nunca nos abandona y que siempre nos ofrece un nuevo comienzo. En esta segunda lectura, el apóstol San Pablo nos invita a mirar la realidad de nuestra vida con los ojos de Dios y no con los criterios de este mundo. Debemos detenernos a considerar seriamente nuestra propia vocación, fijándonos en quienes éramos cuando fuimos llamados a la fe, pues el apóstol nos recuerda con una claridad que nos llega al alma que, según los criterios humanos, no había entre nosotros muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En nuestra realidad cotidiana, a menudo nos sentimos pequeños o insuficientes porque no tenemos grandes títulos, porque nuestra economía es limitada, o porque el mundo nos hace creer que solo valen aquellos que tienen fama y poder. Pero San Pablo nos asegura que Dios ha elegido precisamente lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios. Esta elección divina no es un desprecio a la inteligencia, es una lección de humildad que nos enseña que el Señor no busca capacidades, busca corazones dispuestos, busca personas sencillas que reconozcan que todo lo bueno que hay en ellas es un regalo de la gracia. ¿Cuántas veces nos angustiamos pensando que no somos lo suficientemente buenos para servir en la iglesia o para dar testimonio ante los demás, olvidando que Dios prefiere lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, porque en nuestra debilidad es donde su poder se manifiesta con mayor gloria? Al mirar nuestra comunidad, vemos que el reino de Dios se construye con gente trabajadora, con madres sacrificadas,
con abuelos que rezan en silencio y con jóvenes que buscan la verdad, demostrando que para el Padre Celestial nuestra dignidad no depende de lo que tenemos en el bolsillo. Depende de ser hijos amados que confían plenamente en su providencia. Por otro lado, meditemos sobre el propósito de esta elección de Dios, la cual busca que nadie pueda gloriarse en su presencia, de modo que toda la honra y toda la gloria sean siempre para el Creador. San Pablo nos explica que Dios ha elegido a la gente baja del mundo, a lo despreciado y a lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, rompiendo así con esa soberbia que nos hace creer que somos los dueños de nuestra propia salvación. En nuestra vida diaria, caemos con frecuencia en la tentación de presumir de nuestros logros, de sentirnos superiores a los demás, por nuestra moralidad o por nuestros conocimientos, pero la palabra de Dios nos pone en nuestro lugar, recordándonos que somos vasijas de barro sostenidas por una mano amorosa. Esta realidad nos invita a vivir con una gratitud constante, dejando de lado las envidias y las competencias, pues si entendemos que todo es gracia, ya no tenemos necesidad de pasar por encima de nadie para sentirnos valiosos, ya que nuestro valor infinito nos lo da la mirada de un Dios, que nos eligió desde nuestra pequeñez. Debemos ser personas que den testimonio de esta verdad con nuestra conducta, tratando a todos con el mismo respeto y cariño, sin importar su condición social o sus errores del pasado, sabiendo que el Señor tiene una debilidad especial por aquellos a quienes el mundo ignora. La verdadera sabiduría consiste en reconocer nuestra propia pobreza espiritual, para poder ser llenados por la riqueza del Espíritu Santo, permitiendo que sea Dios quien actúe a través de nosotros, para llevar consuelo y esperanza a quienes caminan en la oscuridad. Cuando aceptamos que no somos nada por nosotros mismos, nos volvemos instrumentos poderosos en las manos del Maestro, porque ya no estorbamos con nuestro egoísmo y permitimos que la luz de Cristo brille con toda su pureza en medio de nuestras tareas cotidianas, de nuestras alegrías y de nuestras cruces, nuestra verdadera identidad y nuestro único motivo de orgullo deben estar puestos exclusivamente en Jesucristo, quien se ha convertido para nosotros en sabiduría de Dios, en justicia, santificación y redención. No tenemos que buscar la aprobación del mundo, ni intentar encajar en moldes que nos roban la paz, porque en Jesús lo tenemos absolutamente todo. Él es quien nos justifica, quien nos sana, y quien nos abre las puertas del reino de los cielos con su sacrificio de amor. Por eso, como dice la Escritura, el que se gloria, que se gloríe en el Señor, reconociendo que nuestra vida solo tiene sentido y dirección cuando estamos unidos a Él como el sarmiento a la vid, en nuestras casas y en nuestros trabajos, que nuestro único orgullo sea ser cristianos, ser seguidores de un Dios que se hizo pequeño por nosotros, y que nos invita a vivir en la santidad no por nuestras fuerzas, por la fuerza de su resurrección que actúa en lo escondido de nuestra fe. Pasemos ahora al Evangelio de hoy. Jesús comienza las bienaventuranzas con una frase que parece sencilla, pero que encierra una verdad que puede cambiar la vida entera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En estas palabras hay poder, hay dirección y hay una promesa. Jesús no está hablando de pobreza material. Está hablando de un corazón que se vacía del orgullo, de la autosuficiencia y del ego, para llenarse de Dios. Ser pobre en espíritu no significa no tener, sino reconocer que lo que tenemos no nos pertenece, que todo viene de las manos del Padre. Es saber que sin Él nada somos, nada podemos y nada valemos. El pobre en espíritu no se siente menos, simplemente sabe que Dios es más. Es el que deja de apoyarse en su fuerza y comienza a confiar en la fuerza de Dios. El mundo nos enseña a ser autosuficientes, a depender solo de nosotros mismos, a no necesitar a nadie. Pero Jesús nos enseña lo contrario. El camino del reino es la dependencia total de Dios.
Solo los que reconocen su pequeñez pueden experimentar la grandeza del cielo. Solo los que se vacían de sí mismos pueden ser llenados por el Espíritu. El pobre en espíritu no es el que vive derrotado, sino que vive rendido a Dios. Es aquel que se postra ante el Señor y le dice: «Sin ti no puedo seguir». Es el que no se avergüenza de buscar a Dios en medio de su debilidad. Es el que reconoce su pecado, su fragilidad, su necesidad de misericordia. Y ahí, en esa humildad, Dios hace maravillas. Cuando el corazón se hace pequeño, Dios entra grande. Cuando el alma se vacía del orgullo, el Espíritu Santo la llena de vida. Jesús nos enseña que el reino de los cielos no es para los perfectos, sino para los sinceros. No es para los fuertes, sino para los que se dejan sostener por Él. Los pobres en espíritu son los que oran con lágrimas, los que se arrodillan sin miedo, los que levantan sus manos sabiendo que todo lo que tienen viene del cielo. Son los que saben que sin oración no hay victoria, que sin fe no hay fuerza, que sin Dios no hay camino. Esos son los que el Padre mira con ternura, los que Jesús llama bienaventurados. En un mundo donde muchos presumen de poder, de dinero, de sabiduría, Jesús exalta al humilde, al que se sabe necesitado, al que no busca su gloria, sino la de Dios. Esos son los verdaderos herederos del reino, porque mientras el soberbio se llena de sí mismo, el humilde se llena de Dios. Ser pobre en espíritu es vivir con gratitud, sabiendo que todo es gracia. Es levantarse cada día y decir: «Gracias, Señor, porque sin ti no habría amanecido». Es caminar por la vida reconociendo que los talentos, las oportunidades, los logros, todo viene de Él. Y esa actitud abre la puerta del cielo, porque donde hay humildad, Dios habita. Los santos fueron pobres en espíritu, no porque no tuvieran bienes, sino porque nunca dejaron que nada los poseyera. Vivieron libres, confiando en la providencia divina. San Francisco de Asís, por ejemplo, renunció a todo lo material para abrazar la riqueza del amor de Dios. Y fue feliz, profundamente feliz, porque descubrió que solo quien no se aferra a nada puede tenerlo todo. Jesús mismo fue el modelo perfecto de pobreza en espíritu. Él, siendo Dios, se hizo hombre, se despojó de su gloria para hacerse uno con nosotros. Nació en un pesebre, vivió sin lujos, murió desnudo en una cruz. Su vida fue una entrega total al Padre, y en esa entrega nos enseñó el camino del reino. Cuando Jesús dice bienaventurados, está diciendo felices, bendecidos, afortunados, pero no se refiere a una felicidad pasajera, sino a una alegría que brota del alma. Ser pobre en espíritu es vivir en paz, porque ya no dependes de lo que tienes, sino de quien eres en Dios. Es vivir confiado, porque aunque falte todo, Él nunca falta. Este versículo nos invita a revisar nuestro corazón. ¿En quién confiamos? ¿En nuestras fuerzas o en el poder de Dios? ¿En lo que poseemos o en quien nos sostiene? Porque el verdadero tesoro no está en la cuenta bancaria, sino en la fe. No está en el reconocimiento del mundo, sino en el amor del Padre. La pobreza en espíritu no te quita nada, te libera de todo. Te enseña a vivir sin miedo, sin ansiedad, sin orgullo. Te enseña a poner cada cosa en manos de Dios y descansar en su voluntad. El que vive así experimenta el reino aquí y ahora. Vive con serenidad en medio del caos, con esperanza en medio del dolor, con alegría en medio de la prueba. Jesús promete: de ellos es el reino de los cielos. No dice será, dice es. Porque el reino comienza en el corazón de que se abandona a Dios. El pobre en espíritu ya vive un pedacito de cielo en la tierra. Su alegría no depende de las circunstancias, sino de su relación con el Padre. Es entender que todo lo que tenemos es prestado, y que lo único eterno es el amor de Dios. Es caminar con humildad, sin comparaciones, sin envidias.
sabiendo que cada uno tiene su gracia y su misión. Hoy Jesús nos vuelve a llamar a esa sencillez de corazón. Nos invita a dejar el orgullo, a soltar las máscaras, a acercarnos a Él con el alma desnuda. Nos dice, ven a mí tal como eres, y yo te daré el reino. Esa es la promesa más hermosa que podemos escuchar. La lectura nos dice también, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta palabra del Señor toca de corazón, porque todos, en algún momento, hemos llorado. Todos hemos sentido ese nudo en el alma, esa tristeza que parece no tener fin. Pero en esta bienaventuranza, Jesús no nos condena por llorar, nos bendice. No nos dice, no llores, sino bienaventurado eres cuando lloras, porque en tu llanto está mi consuelo. El mundo no entiende esto. El mundo nos enseña a ocultar las lágrimas, a aparentar fortaleza, a sonreír aunque el corazón se rompa. Pero Jesús no es como el mundo. Él mira tus lágrimas y las convierte en oración. Él no te pide que dejes de llorar. Te promete que en ese llanto vas a encontrar consuelo. Un consuelo que no viene de los hombres, sino directamente del corazón de Dios. El llanto del que habla Jesús no es cualquier llanto. No es el lamento del que se queja sin esperanza, sino el llanto del corazón que se abre a Dios. Es el llanto del alma que reconoce su fragilidad, que siente dolor por el pecado, que sufre por las injusticias, que clama por la presencia de Dios. Es el llanto del que ama de verdad. Bienaventurados los que lloran, no porque disfruten del dolor, sino porque en medio del dolor descubren a Dios. En las lágrimas sinceras hay pureza, hay verdad, hay amor. Cada lágrima derramada por amor, cada lágrima nacida del arrepentimiento, cada lágrima ofrecida en oración, tiene valor eterno. Jesús no desprecia las lágrimas. Al contrario, las recoge. Cada una de ellas cae en sus manos como perlas preciosas. Él no olvida ni una sola. En los momentos de más soledad, cuando sientes que nadie te entiende, cuando el mundo te da la espalda, Jesús está ahí, al lado tuyo, llorando contigo. Él no te juzga, te consuela. No te abandona, te abraza. Cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba hablando a un pueblo que conocía el sufrimiento. Gente sencilla, cansada, oprimida, que había aprendido a llorar en silencio. Y a ellos, precisamente a ellos, Jesús les dice, ustedes son bienaventurados. Porque el dolor que viven no es inútil, tiene sentido en el plan de Dios. Las lágrimas no son signo de debilidad. Son el lenguaje del alma que todavía ama, que todavía cree, que todavía espera. Quien no llora, muchas veces es porque ya no siente, pero quien llora con fe es porque su corazón está vivo. Las lágrimas limpian, purifican, sanan. Son un bautismo del alma. Cuando lloras por tus pecados, Dios te perdona. Cuando lloras por el sufrimiento de otro, Dios te transforma. Cuando lloras en silencio por lo que no entiendes, Dios te fortalece. No hay llanto más santo que el que nace del amor. Es ese que brota cuando ves la cruz y entiendes cuánto te ha amado Dios. Es el que sale del alma cuando sientes que te has alejado del Señor y vuelves con el corazón contrito. Ese llanto que brota al contemplar tanta injusticia y tanto dolor en el mundo, y sientes el deseo de consolar con tu vida a los que sufren. Jesús promete algo grande, porque ellos recibirán consolación. No dice quizás, no dice tal vez, dice recibirán. Es una promesa firme, y la consolación que Él ofrece no es la del mundo. No es un consuelo momentáneo, no es una palabra bonita, no es un abrazo humano que se va con el tiempo. Es un consuelo que viene del Espíritu Santo, el Consolador prometido. Es la paz que solo Dios puede dar. En ese consuelo hay descanso, hay esperanza, hay vida nueva. Es el consuelo que te hace seguir adelante cuando pensabas que ya no podías más.
Es el consuelo que transforma la tristeza en serenidad, el dolor en sabiduría, el llanto en sonrisa. Jesús mismo conoció las lágrimas. Lloró por su amigo Lázaro. Lloró sobre Jerusalén al ver la dureza de corazón de su pueblo. Lloró en el huerto de Getsemaní, con lágrimas de angustia y de amor. Por eso Él entiende tus lágrimas. No hay lágrima que Él no haya sentido antes. Cuando tú lloras, Él llora contigo. Bienaventurados los que lloran, porque en sus lágrimas se encuentra la ternura de Dios. En su dolor, el Señor siembra esperanza, y en su fe brota el consuelo eterno. A veces pensamos que ser cristiano es no sufrir, es tener siempre una sonrisa, pero no es así. Ser cristiano es aprender a llorar con Dios. Es confiar que detrás de cada lágrima hay una promesa, que después del Viernes Santo siempre llega el domingo de resurrección. Los santos vivieron esto. Cada uno de ellos conoció el llanto. Lloraron por el pecado, por la injusticia, por el sufrimiento de los demás, pero nunca lloraron solos. Lloraron con Cristo. Por eso sus lágrimas se convirtieron en luz, en alegría, en santidad. Las lágrimas de un corazón que ama a Dios son sagradas. Son oración pura. Son incienso que sube al cielo. En cada lágrima hay una entrega, una rendición, una confesión silenciosa de amor. Ellos recibirán consolación. Jesús está hablando de algo que comienza aquí, pero se cumple plenamente en la eternidad, porque llegará el día en que Él mismo enjugará toda lágrima de tus ojos. No habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, solo alegría eterna. Mientras tanto, aquí en la tierra, cada lágrima que derrames confese la semilla de vida nueva. Dios no permitirá que llores en vano. Él transformará ese dolor en bendición. Te hará más fuerte, más sensible, más compasivo. Hará de tu sufrimiento un instrumento para consolar a otros. Bienaventurado eres tú, que lloras y no pierdes la fe, y sigues confiando, pero sabes que Dios está contigo. Tu consuelo viene en camino. El reino de Dios no está hecho de sonrisas falsas, sino de corazones sinceros. Y los que lloran con fe, los que lloran amando, los que lloran orando, ya están tocando el reino. Porque el consuelo de Dios no es futuro, ya comienza ahora, cuando sientes su paz en medio del dolor. Por eso, si estás llorando hoy, escucha esta palabra. Jesús te llama bienaventurado. No te avergüences de tus lágrimas, no te escondas. Llora delante del Señor, porque tus lágrimas son oración, son semilla de esperanza, son camino a consuelo eterno. Y cuando llegue el momento, Él mismo te abrazará y te dirá: Hijo mío, ya no llores, tu llanto ha sido escuchado, ahora recibe mi consuelo. Jesús nos dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El mundo exalta al fuerte, al que impone su voluntad, al que grita más alto, al que pisa para llegar. Pero Jesús bendice a los mansos. Bendice al que calla y confía, al que responde con amor, al que no busca venganza, al que pone su fuerza en las manos de Dios. La mansedumbre no es debilidad, no es cobardía ni resignación. La mansedumbre es poder bajo control. Es la fuerza que se somete al amor. Es tener la razón y no usarla para herir. Es tener el poder de destruir, pero elegir sanar. El manso no reacciona con ira, responde con paz. No busca dominar, busca servir. Jesús fue el más manso de todos, y al mismo tiempo el más fuerte. Ante los insultos, no respondió con violencia. Ante la traición, perdonó. Ante la cruz, se entregó. En su silencio había poder, en su humildad había victoria. Porque la mansedumbre no se demuestra gritando, sino amando en silencio. El manso confía en Dios. Sabe que no necesita imponerse, porque el Señor pelea sus batallas. No guarda rencor, no busca revancha. Deja todo en manos del Padre.
Su paz no depende de lo que los demás digan, sino de lo que Dios piensa de él. Por eso el manso vive libre. Ellos recibirán la tierra por heredad. Y esa promesa no es simbólica, es real. Las personas tranquilas heredan la tierra, no porque conquisten con violencia, sino porque Dios se la entrega. En el reino de Dios, los agresivos no son los que ganan, son los que permanecen, los que saben esperar, los que no pierden la calma. El mundo te dirá, si no te haces respetar, te pasan por encima. Pero Jesús te dice, si confías en mí, yo te levantaré. El manso no se deja pisotear, se deja guiar por el Espíritu. No permite que el enojo gobierne su corazón. Su fuerza está en su paz. La mansedumbre nace de un corazón que se sabe amado por Dios. Cuando tú sabes que Dios cuida de ti, no necesitas defenderte con gritos o violencia. Cuando sabes que Él tiene la última palabra, puedes guardar silencio y mantener la calma. El manso no es el que no siente ira, sino el que decide no dejarse dominar por ella. Es el capaz de mirar a quien te ofende y seguir amando. Es soportar con paciencia las injusticias sin perder la esperanza. Es seguir haciendo el bien aunque el mundo no lo valore. Es confiar en que el bien siempre vence, aunque parezca que pierde. Jesús promete una herencia. Ellos recibirán la tierra. No habla solo de una tierra material, sino de la herencia del reino, de la paz interior, de la plenitud que el mundo no puede dar. Quien es manso posee ya la tierra del alma, porque vive en paz con Dios, con los demás y consigo mismo. En cambio, el violento vive en guerra, se consume en su propia ira, puede conquistar tierras, pero pierde la del corazón. El manso, aunque no tenga riquezas, posee lo más valioso, la paz de Cristo. Esa es la verdadera herencia. La mansedumbre no es pasividad, es la fuerza del amor en acción. Es responder al mal con el bien, al insulto con la bendición, a la ofensa con el perdón. Y esa actitud tiene poder, porque cada vez que eliges la mansedumbre, desarmas al enemigo. Cada vez que eliges el perdón, el cielo se abre. Ser dócil a la presencia de Dios no significa permitir el abuso, sino elegir la paz incluso en medio del conflicto. Significa actuar con sabiduría, no con impulso. Significa dejar que sea Dios quien te defienda. Jesús nos llama a ser apacibles porque Él sabe que la mansedumbre transforma el mundo, no con guerras ni violencia, sino con amor y paciencia. Una persona tranquila no destruye, construye, no divide, une, no hiere, sana. Y el mundo necesita más corazones así. Corazones que amen sin condiciones, que perdonen sin medida, que esperen sin desesperar. Cuando eliges ser manso, estás eligiendo confiar en Dios más que en tus emociones. Estás diciendo, Señor, yo no entiendo, pero confío en ti. Esa confianza abre las puertas del reino, porque la herencia no es para el que más grita, sino para el que más ama. Jesús nos muestra el camino en su propio ejemplo. Cuando fue llevado ante Pilato, no se defendió. Cuando fue insultado, no respondió. Cuando fue clavado en la cruz, oró por los que lo herían. Esa es la mansedumbre del amor que no se rinde. Y esa mansedumbre venció al mundo. Él nos demuestra que tiene paz en medio de la tormenta. Jesús quiere que seamos como Él, que no vive esclavo del orgullo, no busca imponerse, vive para servir. Y quien sirve con amor, reina en el corazón de Dios. Porque así vamos recibe la tierra por heredad. Porque donde pisa, siembra paz. Donde habla, deja esperanza. Donde vive, refleja a Cristo. La tierra se vuelve suya no por posesión, sino por presencia. Porque el manso deja huellas de cielo en cada paso. Si el mundo te llama débil por no responder con ira, sonríe, porque Jesús te llama bienaventurado. Si te llaman tonto por perdonar, recuerda que Cristo perdonó primero.
Si te llaman débil por amar, recuerda que el amor fue lo que venció a la muerte. La verdadera fuerza no está en el puño cerrado, sino en las manos abiertas. No está en el grito, sino en el silencio que confía. No está en el orgullo, sino en la humildad que se entrega. Esa es la fuerza de los mansos. Llegará el día en el que el Señor te dirá: ven, siervo bueno y fiel, entra en la herencia que he preparado para ti. Esa herencia es tuya si aprendes a ser manso como Jesús, a responder con paz, a vivir con humildad, a confiar sin dudar. Los que prefieren el amor antes que la venganza, los que construyen puentes en lugar de muros, los que viven en silencio, pero con el corazón encendido de fe. Ellos heredarán la tierra, porque su vida está sembrada en Dios. Entonces Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estas palabras no son un simple consuelo, sino una proclamación del reino. El Señor nos habla de una hambre espiritual, de un deseo ardiente del alma, que no se conforma con la mediocridad ni con la injusticia del mundo. Es un llamado a los corazones inquietos, a los que anhelan que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra como en el cielo. Tener hambre y sed de justicia no es solo querer que el mal desaparezca, sino vivir con un deseo constante de hacer el bien, de actuar conforme al corazón de Dios. Es tener un fuego interior que clama por la verdad, por la rectitud, por la dignidad humana. Es negarse a vivir indiferente ante el sufrimiento de los demás. Jesús no está hablando de una justicia limitada, sino de la justicia divina, esa que restaura, que levanta, que sana, que perdona. La justicia de Dios no se basa en castigar, sino en dar a cada uno la oportunidad de volver al amor. Por eso, quienes tienen hambre y sed de esta justicia, no descansan hasta ver al prójimo levantado, hasta ver al pobre dignificado, hasta ver la misericordia triunfando sobre el odio. Esa hambre espiritual no se sacia con poder, dinero ni reconocimiento. Se alimenta con la fe, con la oración, con las obras de caridad, con la verdad vivida día a día. Quien tiene sed de justicia se convierte en instrumento de paz, en defensor de la vida, en testigo de la esperanza. El mundo, en cambio, muchas veces confunde la justicia con venganza. Pero la justicia del Evangelio es diferente. Es la que perdona al enemigo, la que defiende al débil, la que busca reconciliar y no dividir. Por eso, Jesús promete saciar a los que viven con esa sed santa, no con bienes materiales, sino con la plenitud de su presencia, con la alegría del alma que sabe que está haciendo la voluntad del Padre. El que tiene hambre y sed de justicia no puede quedarse callado ante la mentira, la corrupción o la violencia. No se acomoda al silencio cómodo ni al egoísmo de la indiferencia. Vive con el corazón despierto, atento a las necesidades de los demás, dispuesto a actuar, a ayudar, a consolar. Esa justicia no se aprende en los libros, se aprende en la cruz, porque fue allí donde el justo por excelencia, Jesús, entregó su vida por amor. Él es la justicia encarnada, el amor que no se cansa, el perdón que vence la muerte. Cuando el Señor dice ellos serán saciados, nos está prometiendo que ese anhelo no quedará vacío. Tarde o temprano, el bien vencerá, la verdad saldrá a la luz, la esperanza florecerá, y aquellos que vivieron buscando la justicia verán el rostro de Dios, que es la fuente de toda justicia y amor. Esta bienaventuranza es una invitación a no perder la sensibilidad, a no apagar el deseo de cambiar lo que está mal, a no rendirse ante la oscuridad, porque el católico verdadero no se conforma con ver el mal y lamentarse. Actúa, ora, trabaja y confía. Bienaventurados los que no se cruzan de brazos ante el dolor ajeno. Bienaventurados los que no negocian con la verdad, aunque les cueste. El hambre y la sed de justicia son la señal de un corazón vivo, que palpita al ritmo del corazón de Cristo.
No se trata de una emoción pasajera, sino de una manera de vivir. Es despertar cada día con el deseo de que el reino de Dios se manifieste en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestra forma de tratar a los demás. Esa hambre es la que mueve al misionero a salir, al creyente a orar, al justo a luchar sin odio, al santo a amar sin medida. Es la fuerza que nos impulsa a no quedarnos quietos ante el dolor del inocente ni ante la indiferencia del mundo. Y cuando el alma tiene esa sed, el Señor mismo se convierte en su agua viva. Él es quien sacia, Él es quien llena, Él es quien da sentido al esfuerzo, al sacrificio, a cada lágrima derramada por amor a la verdad. Dios no olvida a los que claman por la justicia. No pasa por alto a los que se esfuerzan por sembrar el bien. Puede parecer que la maldad triunfa por un tiempo, pero la promesa de Jesús es segura. Y es que esa saciedad no será solo en el cielo, sino también aquí, cuando el alma experimenta la paz de haber hecho lo correcto. Porque el que busca la justicia de Dios no vive amargado, vive en esperanza. No vive reclamando, vive ofreciendo. No vive juzgando, vive perdonando. Su recompensa no está en los aplausos, sino en el gozo de saber que está caminando con Cristo. Su vida se convierte en un reflejo del reino, porque a través de ellos, Dios sigue actuando en el mundo. Y aunque a veces parezca que su esfuerzo no da fruto, el Señor les dice: yo mismo seré tu recompensa, yo mismo te saciaré. Esa es la promesa que sostiene a corazón creyente. Esa es la certeza que nos hace seguir luchando sin rendirnos. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Marina González pide oración por la salud de la familia Domínguez González. Hermana Marina, ponemos a toda la familia Domínguez González en las manos amorosas de Dios. Que el Señor derrame sanación, fortaleza y paz sobre cada uno, y lo sostenga con su gracia en todo momento. Amén. Rosa Aquino pide oración por la sanidad de las convulsiones de su hijo Pablo Aquino. Hermana Rosa, confiamos a Pablo Aquino, poder sanador del Señor. Que Jesús toque su cuerpo, calme toda convulsión, le devuelva la estabilidad y llene tu corazón de paz y esperanza. Amén. Minerva García pide oración por su hijo Jordanin Guerrero, para que deje el vicio del juego en computadora y piense en su futuro. Amén. Hermana Minerva, presentamos a Jordanin ante Dios. Que el Señor ilumine su mente, lo libere de toda dependencia, le despierte el deseo de un futuro digno, y lo guíe por caminos de responsabilidad y bien. Amén. Ángel González Reyes pide oración por la familia González Reyes y González Pérez. Hermano Ángel, ponemos a tu familia en el corazón de Dios. Que el Señor los cubra con su protección, fortalezca la unidad familiar, y los bendiga con salud, fe y amor sincero. Amén. Rosa Aquino pide oración por la conversión de Miriam Graciela Canario, Santiago Alfonso, Yamina Alfonso, Federico Alfonso y Guillermina Alfonso. Hermana Rosa, confiamos estos nombres al Señor. Que Dios toque sus corazones, los acerque a su amor, y los conduzca por un camino de conversión verdadera y paz interior. Amén. Beatriz Paredes pide oración por la joven Natalia Carolina Cristerna Paredes. Hermana Beatriz, ponemos a Natalia Carolina en las manos de Dios. Que el Señor le conceda claridad, sane su corazón, le permita reconocer el amor de su familia y la proteja de todo mal. Amén. Rosa Aquino pide oración por la conversión de Pedro Rodríguez, Patricia Aquino, Laura Aquino, Noelia Aquino, Pablo Aquino y Eduardo Velázquez. Hermana Rosa, presentamos a cada uno ante el Señor. Que Dios los llame con amor, transforme sus vidas y los lleve a una conversión sincera y duradera. Amén. Rosa Mejía pide bendición para sus hijos José Leonardo, Yadira y Xiomara. Hermana Rosa, damos gracias a Dios por tu vida y la de tus hijos. Que el Señor bendiga a José Leonardo, Yadira y Xiomara,
los cuide, los proteja y los guíe siempre por el buen camino. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te le entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.